Una vez estaba asistiendo a una conferencia inmerso en una especie de estado letárgico. Esa típica sensación que surge del aburrimiento. Mis ojos deambulaban sin rumbo fijo por la sala, entre un mar de rostros borrosos, cuando uno de ellos captó mi atención. Un hombre bastante grande con una cola de caballo y una barba larga y puntiaguda, que adornaba su barbilla y que destacaba entre la multitud. Estaba sentado a un par de filas adelante de mí. Su presencia era casi magnética, imposible de ignorar. Bajé la mirada hacia la puerta de la sala por un instante, cuando una figura familiar hizo su entrada. Para mi asombro y confusión, era el mismo hombre. El mismo porte, la misma cola de caballo, la misma barba larga y puntiaguda. Estaba ahora entrando a la sala, mientras que algunas personas entraban junto a él. Estaba sentado unas filas más adelante hace unos 2 segundos. Cuando volteé, él ya no estaba ahí. Mi mente empezó a confundirse. ¿Que acaso esta persona podía teletransportarse? Pasaron las horas después de la conferencia y me volvió a suceder lo mismo. Vi que esta persona estaba entrando al elevador. Unos 10 segundos después, pude ver lo que iba saliendo del baño. Esta experiencia sigue para mí siendo un enigma. ¿Estaba experimentando una especie de ilusión? Lo más curioso e inexplicable es que la conferencia en la que estaba era sobre la visión y las ilusiones ópticas. ¿Acaso estaba experimentando yo una especie de ilusión? ¿Cómo era posible que esta persona pudiera aparecer en lugares tan distintos en solo unos segundos? He preguntado a algunos conocidos si sabían de quién se trataba esta persona, pero resulta que nadie lo conocía. Hasta el momento no lo he vuelto a ver. Pero chéquense esta otra historia. Dice, mi perro estaba enfermo y el único veterinario estaba a 2 horas en coche de mi casa en las montañas, así que tuve que dejarlo pasar la noche. El veterinario me aseguró que estaría bien y que no me preocupara. Me fui a la casa a dormir alrededor de las 4 de la mañana. Me desperté y vi a mi perro al pie de mi cama. Simplemente estaba ahí, mirándome. Salté de la cama y él ya no estaba, había desaparecido. Inmediatamente llamé a la oficina del veterinario. Era un veterinario de 24 horas abierto. Eran las 4 de la mañana. Y cuando la chica de turno de noche contestó, le dije que mi perro había muerto, que acababa de verlo, que se me había aparecido. Ella me preguntó el nombre de mi perro. Luego me dijo que fue a revisar su jaula y que hace 30 minutos estaba bien, pero le pedí que volviera a comprobar. Después de unos minutos volvió al teléfono y me dijo, tienes razón, su perro ha perdido la vida. Era impresionante, pero de alguna manera sabía que esa aparición era su última despedida. La siguiente historia es de una persona que nació en 1998 y dice, esta es con diferencia la experiencia más rara que he tenido. Yo no soy mucho de soñar, pero cuando llego a soñar suelen ser sueños lúcidos, sueños interesantes, memorables. Así que tuve un sueño en el que mi madre estaba sola en una casa vieja y muy pobre con mi hermana recién nacida y esperaba que mi padre llegara a casa. Estaba oscuro y mi padre estaba ansiosa esperando en la puerta, esperando a que mi padre apareciera. La casa era una estructura de una sola habitación con solo unas 4 o 5 velas iluminándola. Estaba hablando casualmente con mi madre, diciéndole que todo estaba bien y simplemente asegurándole que todo estaba bien. De repente mi madre me miró y me agradeció por estar con ella mientras ella estaba sola y por protegerla. Luego, lo siguiente que sé es que me despierto. Pensé que era un sueño extraño, pero no pensé mucho después de eso. Pasaron 3 días, el viernes por la noche mis padres y yo estábamos afuera en el patio de mi casa. Estábamos sentados alrededor de la fogata hablando y mis padres comenzaron a bromear sobre cómo mi madre solía pinchar las llantas de la bicicleta de mi padre cuando vivían en México.
Pregunté cuál era la historia detrás de esto y comenzaron a explicarme que cuando mi hermana nació en 1991, vivían en una casa vieja, en una choza, en una parte pobre de un pequeño pueblo en México durante un año. Mi padre tenía la costumbre de salir en su bicicleta con amigos y beber y no regresar a casa hasta la mañana siguiente, por lo que mi madre pinchaba las llantas de la bicicleta para que no se fuera. Me reí y no pensé mucho hasta que continuaron hablando de ello. Mi madre me dijo que tenía miedo de estar sola en casa porque vivía en un callejón conocido como el Callejón de la Llorona. Para aquellos que no están familiarizados con ese tema, esta es una leyenda urbana que se ve bastante en México, la mujer de blanco o también la mujer que llora por sus hijos perdidos. Mi madre continuó diciendo que le aterraba estar en la casa sola y esperaba rezando a que mi padre volviera a casa. Mi padre entonces hizo una broma diciendo algo como: ¿por qué querías que estuviera ahí? Decías que tu ángel de guardia te protegía. En ese punto pensé, ok, ¿de qué están hablando? Así que le pregunté a mi madre más sobre el tema. Dijo que una noche fue visitada por una persona que salió de la pared, pero ella, por alguna extraña razón, sintió una comodidad y familiaridad alrededor. Así que esa persona o ese ser que salió de la pared se sentó y le habló asegurándole que todo estaba bien. Antes de que el hombre aparentemente volviera a la pared, mi madre dijo que después de eso sintió una gran calma. Esto me desconcertó, y considerando que yo nací en 1998 y que nunca había oído hablar nada de esa historia, de alguna manera ese sueño tenía muchas similitudes. La casa donde vivían, la forma en que se dio esta aparición, parecía como si yo mismo hubiera viajado a través del sueño, apareciéndole a mi propia madre en el pasado. Este incidente me dejó con una sensación de asombro, de confusión también, pero de alguna manera es como si la conexión entre mis propios padres viene de mucho más atrás que solamente a partir del nacimiento. Las personas que estudian el tema de la reencarnación aseguran que la conexión que tenemos con nuestros padres, hermanos, incluso amigos, viene muchísimo de más atrás, ¿no? Y que conforme vamos avanzando evolucionan esas relaciones, se van resolviendo y cosas así, ¿no? El punto es que pues pareciera que es algo así, ¿no? Como si ese sueño se hubiera conectado con el pasado de esa familia y le hubiera mandado un mensaje de tranquilidad, un mensaje de que las cosas van a estar bien. Pero curiosamente esa persona pues todavía no nacía. La siguiente historia ocurrió hace 8 años. Dice, cuando vivía solo en un apartamento de 2 habitaciones con 2 gatos. Tenía una novia a la que llamaré Elsa para esta historia. Ella vivía a 45 minutos de distancia en su campus universitario. La mayoría de los fines de semana ella conducía hasta la ciudad y se quedaba en mi casa hasta que tuviera clases de nuevo el lunes. Y nada más, antes de continuar, les comento que este es Podcast 78, para que se suscriban si no lo han hecho, y continúo con la historia. Dice, hacíamos cosas normales ya que no teníamos mucho tiempo para vernos. Nos gustaba pasar el tiempo viendo películas, jugando juegos o cosas por el estilo. Tengan en cuenta que ninguno de nosotros usaba ningún tipo de medicamento, drogas o ni siquiera alcohol. Ya que tengo un buen trabajo que no puedo arriesgar a perder, tenía que cuidarme de todo eso. Y a ella simplemente nunca le interesaron ningún tipo de intoxicantes. Tampoco ninguno de nosotros había tomado algún medicamento raro o nuevo o algún alimento extraño. Aquí está esta escena, que esta es una historia que ya hace tiempo había comentado, pero quería retomarla porque tiene algunos detalles extras, esta historia, a la que había comentado originalmente. Y dice lo siguiente. Estábamos en un sábado por la noche, eran las 11 de la noche. Elsa y yo estábamos sentados en el sofá viendo una película.
Realmente no recuerdo cuál, pero sí podría asegurar que era una comedia. Estábamos charlando, riendo, hablando. La televisión estaba iluminando nuestro cuarto inmediato, dice, y deja la luz de la cocina encendida también para proporcionar algo de luz ambiental alrededor. Mis gatos estaban durmiendo en su silla favorita. Todo bien. Todos estaban seguros y cómodos. De repente, sin ningún tipo de aviso o presentimiento, por así decirlo, de repente dice esta persona que se encontró sentado en el pie de la cama, así de repente nada más, cerró los ojos y ya estaba sentado ahí. No tenía ropa, estaba en total oscuridad. Durante aproximadamente un medio minuto estaba como paralizado, no se podía mover. 1.000.000 de pensamientos entraron a su mente, dice. Había caído algo de la pared y me había golpeado la cabeza, ¿acaso? ¿Tuve un ataque? ¿Estaba soñando todo este tiempo? ¿Dónde está Elsa? ¿No? Todas esas preguntas al mismo tiempo. Me giro a la derecha y Elsa también está al pie de la cama a mi lado, también sin ropa. Sus ojos son del tamaño de bolas de golf y estaba temblando. Me doy cuenta que yo también estaba temblando. Intento hablar y preguntarle si algo sucedió, pero estoy tan asustado, tan digamos, impactado que tartamudeo al momento de intentar hablar. Después de mirar alrededor de la habitación y darme cuenta de que estamos vivos, logra preguntarme qué pasó. No quería responder en caso de que fuera yo solo yo o que iba a parecer algo loco, pero la miré. Después de una pausa comenzó a preguntarme de nuevo si había apagado las luces o quitado nuestra ropa, o si sabía algo de lo que estaba pasando. Yo no lo sabía. Ninguno de nosotros había experimentado somnolencia o confusión antes del evento. Fue un abrir y cerrar de ojos y ya estábamos en esa posición. Además, no experimentamos ninguna sensación, aparte de tener algo de miedo y confusión en ese momento. No había dolores, no había golpes, no había moretones, ni cortes, ni nada de eso. No parecía que nos hubieran hecho algo, ni nada de eso. Alcancé mi teléfono para llamar a mi mamá, a ver si sería apropiado ver un médico. Noté que ya eran las 11 de la noche. Ahora, cuando estábamos viendo la película eran las 11 de la noche y ahora eran las 3 de la mañana. O sea, en un instante habían pasado varias horas. Ese cambio instantáneo de escena era aproximadamente unas 4 horas. Todo en la casa había sido apagado y nos habían quitado la ropa. Todo estaba desconectado, todo estaba apagado. Fuimos a la sala de urgencias ya que el miedo de mi madre era una fuga de gas. Pero no encontraron ningún tipo de toxinas, tampoco encontraron ningún tipo de lesiones. Estábamos intactos en todos los sentidos. Elsa programó una cita para una tomografía computarizada que también resultó como se esperaba, o sea, todo normal. Exploré la posibilidad como una fuga de gas, bienes de consumo envenenados, nuestro refresco, comida rápida, pero no encontraron ningún mal funcionamiento neurológico después de los estudios. Hasta el momento no sabemos qué pasó. Médicamente esto no afectó a nuestro cuerpo en ningún sentido. Durante semanas seguimos tratando de averiguar qué pudo haber sucedido, pero de momento no hemos encontrado ningún tipo de explicación. Lo que sí puedo decir es que a partir de ahí, los dos, mi novia y yo, nos hemos vuelto muy sensibles para los sonidos, incluso para ciertos olores. Podemos detectarlos con mucha anticipación. También en algunas ocasiones sentimos que tenemos que salir al patio o a la calle para observar el cielo. Hasta el momento no he visto nada extraño, pero sí que nos entra esa necesidad de vez en cuando. Es una experiencia súper rara, ¿no? Ahora sí que, como de esas que dicen fallas en la Matrix, ¿no? Pero vamos a otra historia bastante curiosa. Esta sucedió hace unos meses y todavía me trastorna la cabeza. Estábamos caminando con unos amigos por la calle. En medio de un comentario que estaba haciendo, me detuve abruptamente como si hubiera chocado con una pared. Así tal cual. O sea, sentí como si de repente chocara con una pared. Aparte la pared estaba mojada. Al principio pensé
que me había chocado contra un poste, pero no había nada ahí. No le di importancia y seguí caminando. Avanzamos 1 o 2 horas. Estoy caminando en dirección opuesta, bebiendo mi botella de agua. Estoy hablando con un amigo. En esta ocasión era otro amigo. Y me detengo abruptamente de nuevo. Siento como si hubiera chocado con una pared de vidrio enorme. Miro alrededor y efectivamente estoy en el mismo lugar exactamente que el de hace 1 hora. No tenía idea de cómo sucedió y con qué es con lo que he estado chocando. El contraste ante esta situación y ante esta caminata y suceso inexplicable, lo más raro es que en la frente, que es donde había checado, tenía un pequeño moretón. ¿Cómo podía ser que me detuviera abruptamente en el mismo lugar como si hubiera chocado contra una pared invisible? ¿De qué se trataba este tema? ¿No? ¿Se trata de algún tipo de nuevo invento o alguna pared de otra dimensión, o de qué se trata? De momento no le he encontrado una explicación a este fenómeno. Pero vamos a la siguiente historia. Esta sucedió en el 2014 y le sucedió a un policía. Este estaba en la estación de policía de La Española en Nuevo México. Se llama oficial Carl Romero. Asegura que estaba en servicio en una tranquila noche de sábado. Estaba vigilando las cámaras de seguridad instaladas en el lugar. Todo iba bien hasta que vio algo extraño en una de las cámaras que apuntaba a la entrada de la estación. Asegura que al principio creía que esa mancha brillante blanca que podía ser un insecto, hasta que noté unas piernas debajo de ella. O sea, me di cuenta que pues era algo más. Me di cuenta que lo que estaba mirando era algo distinto, tal vez algo raro, porque decía que se veía fantasmagórica la figura a través de la pantalla. Dado que la entrada a la estación de policía está bloqueada con una reja y asegurada con un sistema de alarma, sabía que no podía haber personas por ahí. En contraste, entré en tranquilidad y la aparición de esa figura fue realmente impresionante y me desafiaba toda la lógica. De repente aparece de la nada una figura que podría decir tenía pies, podría decir que tenía manos, pero que también tenía deformidades o formas muy extrañas que no parecían humanoides. Era una figura rara. Me empezaron a surgir muchas preguntas y también el miedo me empezó a hacer reaccionar de una forma distinta en la que buscaba refugio. Al encerrarme en la oficina, me di cuenta que varios de mis compañeros no estaban en ese momento. Regresaron unos minutos después, unos estaban en el baño, otros estaban comiendo. El punto es que era como si inconscientemente supieran que algo iba a pasar. Al día siguiente, cuando informé sobre esta situación, me dijeron que, en efecto, varios policías habrían experimentado situaciones escalofriantes y que aunque habían intentado de todo, rezos, agua bendita, etcétera, etcétera, las figuras seguían apareciendo constantemente. Ese lugar, esa pequeño palacete, por así decirlo, era una construcción bastante antigua que tenía muchas leyendas alrededor. El punto es que en esa ocasión la extraña luz volvió a aparecer, pero en esta ocasión a uno de mis colegas. La luz se transformó en una figura. Parecía una persona de otra época, como un encapuchado, como una figura oscura, como una especie de sombra. Las cámaras de seguridad no alcanzaron a captar nada, pero sí que, a partir de ahí varias personas aseguraron haber visto figuras extrañas. Uno de los cuartos principales empezó a tomar mucha relevancia porque empezaron a escucharse sonidos de personas como que estaban sufriendo. Esta situación hizo pensar en otros tiempos que habían vivido en esa zona donde se habían hecho cosas bastante oscuras. Decidí contar mi historia en varios lugares, incluso en la televisión local, expresando mi experiencia y tratando de que las personas entendieran que esto era un tema serio, que no debían de jugar. El punto es que ya después de un tiempo estuvimos hablando con nuestros superiores
para ver si se podía hacer algo. Por ejemplo, indagar qué había enterrado en esa zona. Una de las policías compañeras aseguraba que había visto siempre en una pared una especie como de mancha brillante que entraba, como una sombra pero con brillo, una cosa así, una luz. Algunos aseguraban que adentro de esa pared tenía que haber un secreto, tenía que haber algo. Y cuando pedimos el permiso, después de varios meses, convencimos y, en efecto, detrás de esa pared habían enterrado a una persona muchos años atrás. Aunque tenemos varias teorías, los compañeros y yo, que tal vez ese lugar esconde un secreto bastante oscuro, el punto es que están anunciando que en los próximos años podremos cambiar esa comisaría para pues investigar más a fondo qué realmente sucedió o sucede todavía en esa casa antigua, en esa casona o palacete, ¿no? Porque parece un palacete. Pues bueno, ahí está, ¿no? Una de muchas historias, pues de estas como fenómenos, sucesos extraños, algunos que pudiéramos catalogarlos más como paranormal, otros que los podemos catalogar tal vez más como fallas en la Matrix. Les mando un enorme saludo, muchísimas gracias por acompañarnos en Podcast 78. Agradezco todos los links que me mandan, así como también los relatos, ya sea de ustedes, de alguien más o de alguna página, lo agradezco mucho. Vamos tratando de tomarlos en cuenta todos. Nada más vayanme dando chance, por favor, porque pues ahí vamos sacando poquito a poquito los relatos que van llegando y otros que también tengo yo en la lista, que pues también es bastante extenso. Buenísimo, pues, que tengan un excelente día, noche, tarde, no sé, a qué hora lo vean. Un abrazote, hasta pronto.